Listo, ahí sí. Bueno, hasta ahí estamos. Listo, ahora sí. A ver, están 6 compañeros. Bueno, mientras se van uniendo, bueno, vamos a hacer un pequeño review, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos, hasta ahorita hemos nombrado 4 dispositivos de entrada, ¿sí? Que tenemos lo que es, dentro del dispositivo de entrada teníamos el mouse, teclado, micrófono y la cámara web, ¿cierto? El teclado que nos permitía ingresar lo que son datos numéricos, alfanuméricos, signos, símbolos. El mouse nos permite en cambio ingresar lo que son coordenadas, ¿cierto? Habíamos también indicado que tenemos también lo que es el micrófono, que nos permite en cambio ingresar lo que es la voz, y la parte de lo que es la cámara, que en cambio nos permite ingresar lo que es la imagen, ¿cierto? Ya. A ver, déjenme ver, no tengo aquí como... Ahora no encuentro aquí el enlace de... Aquí está. Ah, ya le enviaron, listo. Ya ahorita lo iba a copiar. Bueno, ya, gracias. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos los cuatro dispositivos de entrada. ¿Qué más ustedes creen? Bueno, les voy a ayudar porque si no nos vamos a demorar más y no vamos a terminar de ver el resto. Otro dispositivo de entrada tenemos los códigos de barra. Yo sé que la gran mayoría lo han de haber visto. ¿Cuáles son los códigos de barra? Son los que nos permiten, ¿cierto? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un centro comercial, o ya también hay algunos lugares, algunas boutiques o algunos centros, ¿no es cierto? Que a lo que pasa en el producto, ¿no es cierto? Ellos tienen como algo láser, ¿cierto? Hay otros que en cambio tienen como una forma de pistolita. Y a lo que pasa en el producto, justamente hay un código, ¿cierto? Déjenme ver por aquí. No sé si alcanzan a ver aquí. Aquí. ¿Sí? Justamente esto de aquí, ¿cierto? Esto es un código de barra. Pero para que se lea esto, ¿qué debe tener? Deben de tener un lector para que pueda leer ese código de barra, ¿cierto? Listo. Entonces, ese también es un dispositivo de entrada. ¿Por qué razón? Porque con porque es de diferentes formas. Hay unas formas que son de pistolita, hay otras que son como una cajita así que tiene el lector, ¿sí? Pero en sí se llaman lectores de código de barra. ¿Qué es lo que le ingresa al computador? Le ingresa justamente ese código, ¿sí? Normalmente siempre esos lectores de código de barra están o se los utilizan por medio de un sistema, ¿sí? Leen el código y automáticamente va apareciendo los precios y ahí nomás va digitando la cantidad y listo, ¿sí? Otro dispositivo también que es tomado como dispositivo de entrada es también lo que también lo han de haber utilizado. Cuando ustedes, bueno, si han renovado o han sacado la cédula, cuando ustedes fueron a sacar la cédula, ¿en qué les hicieron firmar o hacer su firma? ¿Cierto? Les dieron un lapicito como un bolígrafo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que este no escribía. Y adicional a eso, le dieron como un tipo, como una de tablet, era, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes ahí cogían y hacían la firma, ¿sí? Entonces, a estas dos cosas, estos dos dispositivos, el uno se llama lápiz óptico y el segundo se llama tableta digitalizadora. El primero, el lápiz óptico, ¿qué es lo que me permite? Me permite es ingresar los rasgos que yo voy a estar colocando. Es algo parecido como lo que yo voy a hacer ahorita, ¿no? Cojo aquí este lapicito y comienzo a dibujar, ¿sí? Es algo parecido, ¿sí? Entonces, eso viene a ser como el lápiz óptico, ¿sí? La tableta digitalizadora viene a ser casi como lo que tengo yo aquí, esta pizarra, que lo que yo voy escribiendo ahí, escribo y automáticamente le ingresa al computador en forma de imagen, ¿sí? Son otros dispositivos de entrada. Déjenme recordar, ya. Y el último dispositivo de entrada sería el escáner, ¿sí? El escáner, pero no hay que diferenciar, ¿no? El escáner no es el que ya utilizamos actualmente. Actualmente ya tenemos una impresora que nos permite hacer tres cosas.
sacar copia, escanear e imprimir, ¿cierto? Se llama una impresora multifuncional, ¿sí? O la 3 en 1 que se sabe llamar, ¿sí? Entonces, este tipo de dispositivo ya es otro tipo de dispositivo, porque ya no solamente hace una cosa, sino que hace varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de dispositivo sería esta. Lo que yo le estoy diciendo en cambio es el escáner. Déjenme ver si les puedo compartir. Vamos a ver si me deja. Y espero que no se me vaya a ir la pizarrita que donde estoy trabajando. Ya. Listo. A ver, perdón, no me compartió lo que... No me compartió lo que era. Ah, ya, chévere. Sí me permanece ahí la... Sí me permanece ahí la pizarra. Listo. Entonces, déjenme ver. A ver. Listo. ¿Sí pueden observar? Ah, ya. Listo. Ok. Vamos. Quiero ir directamente a los gráficos. Ya. Entonces, aquí les muestro. ¿Sí? Aquí les indico. Entonces, estos de aquí vienen a ser los dispositivos de entrada. Si pueden darse cuenta, ya hemos hablado del teclado, el mouse. Aquí está el famoso joystick, o también llamado control de mando. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros presionamos una tecla, el computador lo reseta y sabe si es para ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, o los otros botones que es para ejecutar una acción, ¿sí? Entonces eso le ingresa el joystick. Es considerado también como un dispositivo de entrada. La cámara web que ya la habíamos visto. Y miren, este es el escáner, ¿sí? Ya este escáner ya muy poco lo vemos. Son los escáneres antiguos, ¿sí? Y actualmente los escáneres que tenemos nosotros ya son los actualizados, ¿sí? Ya no son este tipo de escáner, ¿sí? Entonces, este tipo de escáner es solamente como dispositivo de entrada, solo este escáner. Habíamos hablado del micrófono, del lector de código de barra. Igual este lector de código de barra hay de diferentes formas, ¿sí? Tenemos el lápiz óptico y acá abajito justamente tenemos lo que les indicaba. La tableta digitalizadora y el lápiz óptico. Que todo lo que escribimos aquí, eso también se ingresa en el computador, ¿sí? Hasta ahí espero que esté claro lo que son los dispositivos de entrada, ¿sí? Listo. Vamos con el siguiente. Dispositivo de procesamiento. La primera pregunta, y fácil como lo indica ahí, ¿de qué se encargará este dispositivo? A ver, Cátiva. ¿O cuál sería la función de este dispositivo? Cátiva Mercedes tiene alzadita la mano. Desactive el micrófono para que hable. ¿Cuál sería la función? Profe, porque no escuché. Ya, ¿cuál sería la función? Ya la bajo. Ok. ¿Cuál sería la función del dispositivo de procesamiento? A ver, David. Profe, la función es de procesar la información antes de sacarla, ¿no? O de guardarla. Ya, correcto. Listo, gracias. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Procesamiento. ¿Qué es lo que hace? Procesar la información, ¿sí? Ya más adelante veremos. No solamente procesa la información para enviarla, ¿sí? Sino como les indicaba, cuando ingresamos los datos, nosotros, por ejemplo, en el teclado vemos letras, vemos números, vemos signos, símbolos, ¿cierto? Pero internamente el computador, para podernos lo mostrar a nosotros, lo procesa y de ahí nos los muestra, ¿sí? Entonces es todo, tanto procesa lo que es lo que le ingresa al computador como lo que muestra, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el... A ver, se me fue. Listo. ¿Cuál sería el dispositivo de procesamiento? Aquí los tenemos, ¿sí? Viene a ser el procesador o lo que llamamos el CPU. A veces nosotros confundimos, o a veces, bueno, ya se nos hizo como costumbre, tanto tanto a las personas de informática como ya a todas las personas, ¿no?
Nosotros normalmente CPU le decimos a la caja, ¿no es cierto? A la caja negra, a toda esa caja negra le decimos CPU, ¿cierto? Pero en sí el CPU es este de aquí, que viene a ser un chip, ¿sí? Este de aquí viene a ser el CPU. ¿Qué es CPU? Unidad Central de Procesamiento, ¿sí? Eso es un CPU en español, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el CPU? Se encarga eh, de procesar toda la información, ¿sí? Ya después le daré, por ejemplo, un pequeño tips para cuando ustedes, por ejemplo, si desean comprar un computador o están por comprar o alguien quiera comprar, ¿qué es lo que primero deben de ver para comprar un computador? A veces nos dejamos llevar por la parte bonita, que la pantalla es táctil o que es flexible, una laptop es flexible o que es giratoria o que el computador, por ejemplo, es el monitor una sola y no tiene la caja, el case, esa caja negra que les digo, que le llamamos CPU, se llama case, ¿sí? Entonces no tiene ya el case, sino que es solo un monitor y nomás al monitor le conectamos el teclado, el mouse y nada más, ¿sí? Eso es solamente la apariencia, lo bonito, lo que nos atrae. Pero detrás de eso hay que ver muchas cosas para comprar un computador. Y entre ellas es justamente esta de aquí, el procesador, ¿sí? El procesador es algo muy importante que debemos de tener en cuenta cuando vamos a comprar un computador, ya que de este va a depender, se puede decir, el 100% de nuestro computador para que sea más rápido, ¿sí? Dentro de los procesadores encontramos un sinnúmero de procesadores. Si nos vamos por la gama de Intel, que es el que más se vende, tenemos los Celeron, ¿sí? Tenemos los Dual Core, ¿sí? Uno antiguo que es el Centrino, ¿sí? Que todavía se lo encuentra. Centrino, a veces en la Lácteo también encontramos Centrino, ¿sí? Lo que es los Dual Core, ¿sí? Los Octa-Core, que muy pocos se escucharon, los Quad Core. Más bien el octa-core se utilizó más para los celulares. En los celulares son los que ahorita vemos como procesadores octa-core, ¿sí? Pero en los computadores no se utilizó el octa-core porque era demasiado costoso, ¿sí? Por eso en los computadores vemos más los dual-core o los core 2 duo, ¿sí? Cuando ustedes van a comprar un computador siempre lean la parte o cuando salgan y vayan, por ejemplo, a hacer compra, ya sea al Multiplaza o si van a algún, o por ejemplo a la Castro o algún centro comercial donde haya computadoras. Ustedes vayan y fíjense en las características del computador y ahí lean la parte del procesador. Y ahí miren los precios. Dependiendo del procesador va a ser también los precios, porque de eso va a depender bastante la rapidez de un computador, ¿sí? Ahora, tenemos, ¿no es cierto?, lo que les indicaba, el dual core, el core 2 duo, el quad core, el octa core. Pero como los dos últimos, el quad core y el octa core, eran demasiado costosos, no se fabricó en masa, ¿sí? Y de ahí fue que nació la gama más alta por la parte de Intel, ¿sí? Que son los Intel, los Core i3, los i5, los i7 y la última ya que hay, que es el i9, que todavía muy poco se escucha de este tipo de procesador, pero ya está el i9, ¿sí? Ahorita la máxima o el máximo se escucha el Core el i7, ¿sí? Igual el procesador se va a necesitar de acuerdo a qué es lo que ustedes lo van a necesitar. Si ustedes, por ejemplo, solamente vamos a trabajar en Word y en ciertos programas pequeños, con un i3 basta y sobra. Si quieren tener un mejor procesador, un i5, como exagerado, ahí está. Pero si, por ejemplo, ustedes van a trabajar o necesitan para hacer diagramación o, por ejemplo, lo que es manejo de AutoCAD o quieren procesar imágenes en Photoshop o Illustrator o CorelDRAW o quieren, por ejemplo, editar videos, allá se requiere ya un mejor procesador. Los AMD fueron también otro tipo de procesador. Lo que, si se dan cuenta, la palabra Intel es como que dice una fábrica. AMD es otra fábrica, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tienen un tipo de modelo y versión, ¿sí? De eso también va a depender bastante. El AMD fue el primer procesador que trajo el doble núcleo, es decir, ya dentro del mismo procesador, ¿sí? El Intel era, al principio lo simulaba, ¿sí?
la media fue el primero en comenzar a trabajar con los dobles núcleos, ¿sí? Y bueno, y después ya fueron ya mejorando, ya hasta que Intel llegó a la máxima, a lo que son los procesadores ya de alta gama, como son el i3, i5 e i7, hasta el i9, ¿sí? Entonces, eso sería dispositivos de procesamiento, nada más, solo procesamiento. En la pizarra también había puesto dispositivos de salida y almacenamiento. Vamos a pasar directamente por los almacenamientos. Aquí era lo que ustedes, algunos me indicaban, ¿no? Me decían, por ejemplo, la flash memory, me decían a veces el disco duro, claro, pero ¿cuál viene a ser la función de un dispositivo de almacenamiento? ¿Sí? Como su nombre lo dice, va a almacenar información, ¿sí? Correcto, almacena la información. Entonces, como esa es la función principal de estos, ahí tenemos estos dispositivos. Lo encontramos en las tarjetas SD, que nosotros las utilizamos, ¿no es cierto?, en nuestros celulares, a veces en las cámaras fotográficas, ¿sí? En la misma computadora, a veces conectamos estas tarjetitas. El disquete, que también es también un dispositivo de almacenamiento, claro que ya actualmente ya no se lo utiliza por la capacidad de almacenamiento. El CD o CD también es un dispositivo de almacenamiento. Ya no se lo utiliza también, muy poco utilizamos los CD porque máximo llegaba a 700 megabytes, ¿cierto? Entonces ya muy poco también se lo utiliza. Tenemos la memoria RAM, ya voy a explicar bien en la memoria RAM. RAM significa Random Access Memory, ya les voy a indicar justamente qué es lo que hace esa memoria RAM. Tenemos también los DVD, que es lo que actualmente utilizamos, ¿sí? Los DVD. Tenemos el pendrive o la flash memory o memory flash, que también nos sirve para almacenar información, ¿sí? No como se estaba al principio, ¿no es cierto? Lo estamos tomando como dispositivo de entrada. No por ser que lo conectemos al computador significa que va a ingresar información, no, ¿sí? El pendrive es meramente dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Tenemos también disco duro, ya sea disco duro interno en el computador, como también nosotros podemos tener disco duro externos, ¿sí? El disco duro, tanto interno como externo, nos sirve para lo mismo, que es para almacenar la información. También tenemos la memoria ROM, ya voy a ¿cómo es que explicar bien cada una de ellas. ROM, en cambio, es Read Only Memory, ¿sí? Ya voy a explicar la diferencia entre la RAM y la ROM, qué hace la una y qué hace la otra, ¿sí? Y por último, lo que está ahorita de boga, el boom del almacenamiento, que viene a ser el almacenamiento en la nube, ¿sí? Esto ya cuando entramos en la unidad del Internet es justamente con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Igual yo les voy a hacer un pequeño videito, justamente en la primera lección les indicaba que les voy a hacer un videito para cómo subir la tarea, ¿sí? Cómo se va a subir ya a partir de ahora las tareas en el aula virtual. Entonces yo me voy a adelantar un poquito, les voy a hacer un video en donde justamente voy a utilizar el Google Drive y ahí les voy a explicar un poquito cómo se lo utiliza y cómo ustedes pueden compartir un archivo para subir una tarea en el aula virtual utilizando el Google Drive, ¿sí? Ya les voy a hacer un videito, hoy día voy a tratar de hacer esto lo máximo que puedo hoy día mismo para subirle para que ustedes lo revisen y lo practiquen también y vayan haciendo. Me voy a adelantar un poquito a las clases del internet, ¿sí? Bueno, entonces ese sería el último dispositivo de almacenamiento. Profe, ¿nos puede repetir porque no le entendí? ¿Qué parte no me entendió? Ya, a ver. Lo que les estaba indicando ahorita es que voy a hacerles un video, ¿sí? Ya después se los voy a subir al aula virtual, igual les comunicaré internamente. En ese video les voy a explicar cómo se utiliza el Google Drive, que es una nube de almacenamiento, para con ese Google Drive ustedes suban un archivo, compartan un enlace y con ese enlace subir como tarea en el aula virtual, ¿sí? Yo les voy a hacer más adelante un videito y se los voy a subir y les voy a indicar para que lo vean, ¿sí? Que esa va a ser la manera de cómo vamos a subir las tareas en
el aula virtual, ¿sí? Pero por ahora nomás fijémonos solamente en lo que estamos viendo ahorita, que son los dispositivos de almacenamiento. Ya después les indicaré el videito que les voy a hacer y les voy a subir, ¿sí? Listo. Ahora, les estaba diciendo que hay una gran diferencia entre la memoria ROM, ¿sí? Y la memoria RAM, ¿sí? Entonces, vamos con esta primera, la memoria RAM, ¿sí? ¿Qué significa RAM? Random Access Memory, ¿sí? Esta memoria RAM es un tipo de memoria de almacenamiento no permanente, ¿sí? ¿Qué quiere decir de almacenamiento no permanente? Que la información que recibe este tipo de almacenamiento o este tipo de dispositivo no va a ser para siempre, como los otros dispositivos, como el disco duro, el CD, DVD, la flash memory, el disquete o las SD, que solamente se perdería la información si es que yo la formateo, ¿sí? O si es que se lleva a dañar. Mientras que esta memoria RAM puede estar buena y sana, sino que la función de la memoria RAM es que el almacenamiento de esta memoria va a ser solo momentario, ¿sí? Va a ser momentáneo. Es decir, que no lo va a almacenar para siempre, ¿sí? Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué ustedes creen que se almacenaría en esta memoria RAM? Si estamos diciendo que esta memoria RAM, ¿sí?, tiene un almacenamiento no permanente, ¿sí? ¿Qué ustedes creen que se almacenaría en esta memoria RAM? ¿Quién me levanta la manito para darle la palabra? ¿Nadie? ¿Qué ustedes creen que se almacenaría en la memoria RAM? Si decimos almacenamiento no permanente, es decir, que no va a quedar almacenado para siempre. A ver, David. Profe, serían los documentos eliminados de la papelera. Ya, parte sí, parte no. ¿Qué más podría ser? Por ahí va, por ahí va. ¿Qué más podría ser? ¿Quién me levanta la manito o no? ¿No llega? A ver. Ah, ya, Hati va. A ver, ayúdame. Profesor, serían las fotografías. Ya vamos a ver. Ya, gracias, Játiva. A ver, les explico. Por ejemplo, si me dice lo que tenemos en la papelera de reciclaje, si yo, por ejemplo, tengo un archivo y lo mando a guardar en la papelera de reciclaje, yo puedo apagar la máquina, la vuelvo a prender, la puedo tener apagada toda una semana, la vuelvo a prender, entro en la papelera de reciclaje y si yo no lo elimino de la papelera de reciclaje, siempre va a estar ahí esos archivos, ¿cierto? Entonces, no podría ser la papelera de reciclaje, porque yo puedo restaurar esos archivos, ¿sí? Ahora, la compañera Játiva me dice las fotos. Recuerden que, por ejemplo, si yo guardo las fotos quedan ahí guardadas. Yo puedo entrar, salir y puedo seguir viendo la foto, ¿sí? Les hago la siguiente. A ver, Evelyn Teneda, a ver, dígame. Entonces, según lo que usted dice, creo yo que podría ser la información o lo que estemos trabajando en el momento, porque si se llega a apagar, esa información se perdería. Ya. Listo. Por ahí se va acercando un poquito más. Les doy una idea. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, bueno, hagan la prueba después, abren un documento de Word y están escribiendo, ponen control C o clic derecho copiar, ¿sí? Apagan la máquina, la vuelven a prender, abren Word y ponen control V. ¿Se pegaría lo que copiaron antes o no se copia? ¿Qué me puede decir? No, profe. Ah, ok, gracias a ti. No, profe, no se pega.
Ok, gracias David. ¿Cierto? Entonces no se pega. Entonces, ¿dónde creen que se guardó eso? Justamente en la memoria RAM, ¿sí? Cuando yo hago esa función de copiar, todo eso se va y se almacena en la memoria RAM. En el momento que el computador se reinició o se apagó, en ese momento la memoria RAM libera todo lo que tenía almacenado y se olvidó. Y cuando vuelve a iniciarse el sistema operativo, queremos pegar, ya no hay esa información, ¿sí? Entonces, toda esa información está dentro de la memoria RAM, ¿sí? Otra cosa, cuando ustedes también abren cualquier archivo de Word, Excel, PowerPoint o lo que sea, cuando ustedes lo abren y están trabajando y todavía no lo han guardado, ¿qué pasa cuando le dan en X, en cerrar? Les dice, ¿desea guardar el archivo, aceptar o cancelar? Si ustedes le dan clic en aceptar, ¿qué pasa? Recién ahí lo van a guardar ¿dónde? En el disco duro, en la flash memory o donde ustedes deseen guardarlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todo lo que ustedes han escrito y le ponen cancelar? No se les guarda en ningún lugar, ¿cierto? Se cierra el archivo y se fue, ¿cierto? Si ustedes reinician la máquina o la apagan y la vuelven a prender, ya ese archivo que ustedes hicieron se perdió rotundamente. ¿Por qué? Porque lo estaban trabajando en la memoria RAM, ¿sí? Entonces, todas esas cositas que trabajamos de esa manera se aloja en la memoria RAM. Ahora, viene el segundo tips que deben de tener en cuenta cuando van a comprar un computador. Ya habíamos hablado del procesador, ¿cierto? Ahora viene quien le ayuda al procesador. ¿Quién cree que le ayuda al procesador? Justamente la memoria RAM. Cuando ustedes ven que el computador o su computadora está demasiado lenta, es porque el procesador que tienen en el computador ya ha sido un procesador que es bien bajo el nivel de procesamiento. Entonces, como no le podemos comprar otro procesador porque a lo mejor esa tarjeta madre no lo acepta, ¿sí? ¿Cómo le podemos ayudar a ese procesador? Justamente aumentándole la memoria RAM. Compramos otra plaquita de esta, otra memoria RAM, y con eso le ayudamos al computador. ¿En qué le va a ayudar la memoria RAM? En el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El procesador, a lo que está procesando tanta información, lo que hace es libera un poco y le pasa la información a la memoria RAM para que la guarde allá mientras él está resolviendo otros problemas. A medida que él va resolviendo, la memoria RAM le va pasando más información y comienza y sigue resolviendo todos esos problemas, ¿sí? Entonces, eso va de la mano. Procesador, luego la memoria RAM. Y de último viene el disco duro, que es donde se va a almacenar la información. ¿Qué nos recomendará un disco duro de 500 gigas en adelante por el nivel de información que vamos a almacenar en el computador? ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente, la memoria ROM. Aquí tenemos la memoria ROM, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que decíamos de la memoria ROM? Nos indicaba que la ROM viene a ser Read Only Memory. ¿Qué significa? Es una memoria de solamente lectura, ¿sí? Es decir, que solamente va a leer. Entonces, la memoria ROM, normalmente si se dan cuenta, son como forma de una arañita. Si se dan cuenta las patitas, estas patitas ya vienen incrustadas en la placa base, ya vienen soldadas. Es decir, que ya vienen con una información ya grabada en ese chip, que lo único que va a hacer es solamente que el computador lee la información que está ahí almacenada, nada más, ¿sí? Es solamente una memoria de lectura, ¿sí? Esa es la memoria ROM, ¿sí? ¿Qué información se almacena ahí? Normalmente siempre se almacena información básica o una información correspondiente a nuestro computador. Por ejemplo, normalmente ahí siempre sabe ir almacenado la MAC de nuestro computador, así como nosotros tenemos un
un número de cédula, ¿cierto? Que es un valor único. Los computadores también tienen una MAC, que viene a ser, en pocas palabras, el número de cédula del computador, un valor único. Entonces, esa MAC y otras informaciones vienen almacenadas, justamente grabadas aquí en este chip, ¿sí? Que es en la memoria ROM, ¿sí? Listo. Ya tenemos los dispositivos de almacenamiento. Vamos ahora con los dispositivos de salida. Ya en antes habíamos visto, ya me habían nombrado justamente algunos, ¿sí? Ahora, díganme en sí, ¿cuál vendría a ser la función del dispositivo de salida? ¿Cuál sería la función? A ver, ¿quién me ayuda levantando la manito para dar el paso? Recuerden, cuando levante la manito, bajar la manito también, ¿sí? Y el micrófono. ¿Cuál ustedes creen que sería la función del dispositivo de salida? A ver, ¿quién me ayuda? Nadie, ¿eh? A ver, la compañera de Río Verde. Es un dispositivo que nos permite que la información salga. Ya, ok, gracias. Transmitirla de un lugar a otro. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? Recuerden bajar la manito, ¿sí? Si ya levantaron la manito, participaron, bajen la manito, ¿sí? El micrófono no, la manito. Ya, a ver, Liceo Quintero. Tiene como función, profesor, comunicar información al usuario. Ya. Listo. Ya me quedo con esas dos participaciones, ¿sí? Recuerden bajar la manito, la compañera Játiva y ahorita la compañera Caicedo. ¿Sí? Bajen la manito. Listo. La compañera de Río Verde también, ya. Ok, bajen la manito. Listo. Me quedo con esas dos participaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el dispositivo de salida? El dispositivo de salida lo que hace, ya después que ha ingresado la información por medio de los dispositivos de entrada, llegó al procesador o al dispositivo de procesamiento, procesó la información y ahora nos las va a mostrar, ¿sí? ¿Por medio de qué nos la muestra? Del dispositivo de salida. Ahora sí, denme ejemplos de dispositivos de salida. Solamente uno. A ver, Evelyn Teneda, ¿cuál sería? Pantalla. La pantalla, ¿cierto? Listo, gracias. ¿Alguien más? Sarlis Castillo. La impresora. Ya, la impresora, correcto. ¿Quién más? Vamos, dos cosas. Monitor, impresora. ¿Qué más? A ver, Játiva. Ay, no salgo. Parlantes, profe. Ya, los No se parlantes. ría. Ya, ya, los parlantes, correcto. Caicedo Quintero. ¿Ya? ¿Cuál más? Proyector, profesor. El proyector, ok. González Shirley. CD, ¿Cuál? los DVD, o CD. A ver, recuerda que los CD, DVD eran dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Eso solo almacenan, no muestran información, ¿sí? Solamente sirve para guardar la información. A ver, Sarlis Castillo. No sé si ya dijeron la pantalla, el monitor, profe. Sí, ya está. Listo. Ay. Ya, ok, gracias. Listo, entonces tenemos, ¿cierto? Tenemos el monitor o pantalla, tenemos las bocinas o parlantes. Dígame, Sarlis. No. Ah, ya. Listo. Listo, entonces tenemos monitor o pantalla, ¿cierto? Tenemos las bocinas, parlantes o auriculares o
sí, o auriculares, ¿cierto? Tenemos también la impresora, pero recuerden, solo la impresora, no las que utilizamos actualmente. Impresora, proyector, ¿sí? Bueno, ahorita voy a ir bajando para que no se me escape ninguno más. Ahí tenemos, ¿sí? Cerrar esto, listo. Tenemos entonces el monitor, las bocinas, ¿sí? Proyector, impresora. Si se dan cuenta, miren, este tipo de impresora no es la que estamos utilizando ahorita, ¿sí? Y este tipo de impresora, que es la industrial, no sé si ustedes han de haber visto donde hacen las gigantografías. A veces cuando vamos a la gigantografía las podemos ver de lejos, ¿cierto? Son las denominadas como plotter, ¿sí? Son expresamente para hacer gigantografías, ¿sí? Para imprimir a gran escala, ¿sí? Listo. Esos serían los dispositivos de salida. Y por último tenemos, bueno, ya nos quedan 6 minutos para acabar la clase, tenemos hasta las 7:40. Y lo último, los dispositivos mixtos, que como su nombre lo indica, nos permiten hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles serían? Es decir, nos permiten trabajar como dispositivos de entrada y como dispositivos de salida, ¿sí? De ahí tenemos los siguientes. El módem, ¿sí? Justamente está ahí la figurita. Creo que todos, y si poseen internet, los han de haber visto, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es dispositivo de entrada mixto? Porque de entrada, ¿qué hace? Recepta los datos, ¿sí? Que vienen del mundo, ¿sí? Hacia nuestro computador, y asimismo se puede enviar los datos de nuestro computador hacia el mundo cuando hacemos lo que son las consultas, ¿cierto? Nosotros consultamos, se van los datos y el internet nos provee información, ¿cierto? Por eso es un dispositivo de entrada-salida. ¿Qué más tenemos? Tenemos las tarjetas de red. Estas tarjetas de red normalmente se las utiliza en los computadores de escritorio. Si se dan cuenta, esta cavidad, ¿sí? Que es donde se conecta el cable, normalmente si nosotros tenemos un computador de escritorio o en las laptops, ¿sí? En las laptops podemos ver justamente este orificio, que es justo para conectar el cable, ¿sí? Pero esta tarjeta de red que tenemos aquí se la utiliza más para los computadores de escritorio. ¿Cómo se encuentra dividido? El orificio, que es donde se conecta el cable, ¿sí? Cable físico. Estas ranuritas que se conectan en la placa base, y hay algunas tarjetas de red que nos trae los indicadores o los colores, que nos indica si está conectado o si está llegando información, ¿sí? Así como esas tarjetas de red, también tenemos las tarjetas de red inalámbrica. Tenemos esta de aquí, que es por medio de una antenita, ¿sí? Que también se la conecta justamente a los computadores de escritorio. Y tenemos también estas tarjetas de red que son en forma de flash memory, ¿sí? ¿Cómo las identificamos una flash memory de esta tarjeta? Normalmente, bueno, hay unas que tienen este botoncito de reset, ¿sí? Hay otras que ustedes la ven, es como que fuera una flash memory igualita, ¿sí? Entonces, son también tarjetas de red, pero inalámbrica, ¿sí? No, si yo, por ejemplo, le conecto esta tarjeta de red inalámbrica, que es como un USB, a un computador de escritorio, ese computador de escritorio se puede conectar al internet, así como se conecta a un teléfono o mi laptop, ¿sí? Justo con esta tarjeta de red inalámbrica, que es de forma de un USB, ¿sí? También tenemos las impresoras multifuncionales, que son las que utilizamos actualmente, ¿sí? Por eso les indicaba y les decía que no confundamos el escáner o la impresora con esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí es multifuncional y es mixta porque nos permite escanear, ingresa imagen, nos permite imprimir porque sale imagen, ¿sí? Hace las dos funciones al mismo tiempo. Y lo que se llama el sacar copia, que normalmente hace lo mismo, ¿no es cierto? Coge, escanea la imagen y por ahí mismo la imprime, ¿sí?
por eso es un dispositivo mixto. Las impresoras multifuncionales. Si a ustedes en un examen les sale solo impresora, entonces un dispositivo de salida. Si les dice impresora multifuncional, en cambio es un dispositivo mixto, ¿sí? O impresora 3 en 1, también dispositivo mixto, ¿sí? Listo. Tenemos las pantallas táctil, que esas las encontramos tanto en laptops o el monitor también, ya hay monitores que también son táctiles, ¿sí? Tenemos las pizarras digitales, que son parecidas a los pizarrones que tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? De que estas pizarras están conectadas a un computador y de acuerdo a lo que yo voy manejando en la pizarra, es como que yo estuviera en una pizarra digital, ¿sí? Y la puedo trabajar así como yo estaba trabajando en mi pizarra que les compartí en antes, así, igualita, ¿sí? Listo. Eso sería todos los dispositivos que tenemos con la parte del hardware, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos cumplido todos los dispositivos o todo lo que es la parte de hardware. La siguiente clase veremos la parte del software y adicional a eso también les haré unas preguntitas del video que les voy a subir al aula virtual, ¿sí? Listo, estimados estudiantes, eso sería todo por el día de hoy, ya son las 7:40, ya les va a tocar ingresar a su otra clase, si es que tienen clase sincrónica, ¿sí? Listo, un gusto haberles tenido hoy, ¿sí? Me gustó que hayan participado también, ¿sí? Gracias, profesor. Listo. Gracias. Gracias, profesor. Ok, Bien. profe. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, Que Dios profe. les bendiga. Ok, pasen bien. Terminen de pasar una buena noche. Nos vemos en la siguiente clase. Profe, siempre nos vamos a conectar con los mismos links que están allí. Sí, siempre van a estar ahí los links. Con esos links nos vamos a conectar hasta que terminemos el periodo. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Gracias, está bien. Ok. Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos, chicos, chicas. Pasen bien. Que tengan una buena noche. Dos sí. Dios santo. Sí, era